Hoy estamos y vamos a hablar de lo que es la gestión del tiempo y de las actividades que son urgentes y las que no son urgentes. Entendiendo esto, entonces entremos en contexto con esas actividades que necesitan que nosotros actuemos inmediatamente y aquellas que podemos planificar para hacerlas en otro momento. Entonces, digamos que la tendencia latina es siempre es dejar todo para el último minuto, pero como nosotros somos emprendedores y los emprendedores se caracterizan por tener una mentalidad diferente, cuando tú tienes la capacidad de cambiar tus pensamientos, tienes la capacidad de cambiar tu mundo. Y eso aplica para tu alimentación, tus hábitos, tu agenda, absolutamente todo lo que tú quieras cambiar, lo puedes cambiar si cambias la forma en la que piensas. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que nosotros no permitamos que una tarea prioritaria se convierta en una tarea urgente, porque ahí entra otro tema que es el aplazamiento, la postergación o lo que llamamos la procrastinación. Entonces, ahí también entra un dicho que creo que muchos, o no, no sé si todos conocen aquí, y es que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Muchas veces tenemos actividades que podemos desarrollar inmediatamente, pero entra la procrastinación porque es la procrastinación la que te dice, ah, después lo hacemos, ¿sí? O el ego. No, tenemos mucho tiempo para presentar el trabajo en la universidad, son 2 semanas, es el fin de semana lo hago. Y resulta que el fin de semana me invitan a un paseo o un viaje o a una comida y se me embola todo el tiempo y no lo hice. Y así se va a ir corriendo, así se va a ir postergando y al final del ejercicio no lo hago o se convierte en algo urgente. Entonces, una de las formas para que nosotros cumplamos a cabalidad con eso que queremos hacer en nuestro negocio, en nuestra vida cotidiana o en todo lo que esté relacionado, requiere de una planificación. Entonces, eso que es importante y urgente, lo tengo que hacer a la inmediatez. Lo que no es urgente, yo lo debo de planificar sí o sí. Estamos hablando de las actividades importantes. Ahora vamos a hablar de aquellas que no son tan importantes. Entonces, cuando hablo de las tareas que no son importantes, voy a hablar de que yo puedo delegar y puedo eliminar. Y ahí es donde yo convierto mi tiempo en tiempo muchísimo más productivo o tiempo de calidad. Yo les quiero compartir a título personal que cuando yo tengo 1000 cosas que hacer, soy muchísimo más productiva porque no tengo tiempo que perder. Entonces, el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Y cuando tú estás trabajando contra reloj, tú no te permites perder un solo minuto y un segundo de tu tiempo y no lo empleas en cosas que realmente no te lleven en función de tu objetivo. Y cuando lo ocupas en cosas que tal vez podrías delegar, en cosas que podrías eliminar, tú te sientes súper improductivo. Me pasa, me pasa. Hay cosas que yo no las hago porque yo digo, siento que pierdo el tiempo. Como por ejemplo ver televisión. Yo no veo televisión. ¿Por qué? Porque yo siento que esas 2 horas que yo me siente a verme cualquier programa, las puedo emplear en desarrollar mi negocio o hacer actividades que me permitan facturar o ser mucho más productivas. Entonces, cuando hablamos de delegar, esto sí que nos cuesta, sobre todo a las mujeres, porque cuando estamos hablando de esto, nosotras pensamos que, por ejemplo, si son tareas del hogar, si se las delegamos a un tercero para que nos apoye en esa tarea, sentimos que tal vez esa tarea no va a quedar bien hecha, o lo mismo puede llegar a pasar si se las delegamos a nuestro esposo, por ejemplo. Entonces, es súper importante. Los empresarios delegan o ustedes ven al dueño de, no sé, de Starbucks, que es el que atiende a los clientes que llegan a uno de sus sitios. No. Ustedes ven al dueño de Michael Kors, que es el que atiende a sus clientes. No. Ellos han aprendido a delegar. Por eso son empresarios exitosos, porque entienden la gestión de lo que es importante y lo que no es importante que otras personas pueden hacer por ti.
Entonces, o con eso, porque los emprendedores, cuando están tiempo completo allí, pueden caer en el tema de no organizar su tiempo y de invertirlo en actividades poco productivas. Actúa ya es urgente e importante. Ya sabemos que ahí lo pueden manejar en una agenda por colores. Eso que es importantísimo para mí que no puede ser aplazado. Entonces son las cosas que tienen que hacerse sí o sí en las próximas 48 horas. Ahí es donde yo voy a colocar esas actividades. Por ejemplo, hacer la comida del bebé, no lo voy a aguantando hambre. Comprar el regalo de cumpleaños de tu mamá, cumple al día siguiente, entonces sí o sí, pues lo tengo que hacer hoy. Hacer la capacitación inicial a X persona que acaba de entrar al negocio, ¿sí? Entonces aquí hay un poco de cosas de la vida personal, de la vida familiar y de negocio, que son urgentes, que hay que hacerlas en las próximas o en las siguientes 48 horas, ¿sí? Luego vienen las que no son urgentes, pero que sí son importantes y son todas las que yo voy a planificar. Lo que vamos a hacer acá es agendar. Es súper importante. Un emprendedor debe trabajar por una sola agenda y debe de tener una agenda donde tenga todas las actividades, tanto familiares como personales y laborales. Por ejemplo, tengo una cita médica el miércoles a las 10 de la mañana. Va a ir en mi agenda, en la única agenda que manejo, de color azul, por ejemplo. Tengo una reunión de negocios porque voy a compartir el negocio a las 2 de la tarde. Va a ir en mi agenda, por ejemplo, yo todo lo que tiene que ver con el negocio lo llevo con un color salmón, que es el color de Pharmacy. Entonces, en mi agenda está por colores. Entonces, todo lo que tenga que ver con trabajo, yo lo tengo de ese color. Todo lo que tenga que ver con el tema familiar, lo tengo de otro color. Todo lo que tenga que, que ver con educación, lo tengo con otro color. ¿Sí? Entonces, así yo identifico también dentro de mi agenda qué es importante, qué es urgente y qué de pronto no es tan urgente. ¿Sí? Esto no solamente nos va a permitir tener un negocio más organizado, sino que también nos va a permitir tener una vida más organizada y una mente más ordenada. Porque cuando tú tienes mil cosas que hacer y las tienes todas en tu cabeza, tú estás que no se me olvide esto, que no se me olvide esto. ¿Me puedes recordar esto? O sea, no, los emprendedores tenemos que tener la capacidad de manejar nuestra agenda y téngalo por seguro que a uno no se le pasa nada. Y si se le pasa, porque puede pasar, es mínimo. O sea, vas a ver que manejar una sola agenda es espectacular. Yo antes solamente lo hacía con el negocio y me costó empezar a incluir mis actividades cotidianas allí, pero en la medida que mi tiempo fue estando más ocupado, yo dije, tengo que incluir todas las actividades porque se me cruzan y mis cosas personales estaban quedando aplazadas siempre. Y hay cosas personales que también son importantes o que también son urgentes. Entonces, solo hasta cuando empecé a manejar una sola agenda, yo ya puedo saber qué tiempo tengo para moverme o para trabajar. ¿Sí? Entonces va a ser una carga mental menos que cuando tenemos un desorden en el tiempo y estamos en todo momento pensando qué voy a hacer, no me alcanza el tiempo, no voy a poder. Yo inclusive antes de yo agendar algo, miro las horas o el tiempo que eso me puede tomar y eso me ayuda a ser mucho más efectiva. Es lo importante, pero no es necesario hacer de aquí a mañana. Por eso estamos hablando de planificar. Entonces tú lo agendas. Para el día que lo agendes, pero el día que y para el día que lo agendas, pues sí lo vas a hacer, ¿sí? Porque eso también es otra cosa importante. Cuando yo empecé me saboteaba y entonces yo colocaba la información en mi agenda, pero ¿qué creen? No la seguía, no lo hacía. Entonces yo era como que tengo una agenda porque soy emprendedora y los emprendedores o empresarias y los empresarios tienen que tener una agenda, pero no la seguía. O sea, no estaba siendo coherente.
no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, es importante que tengan presente eso, porque incluso yo me tomaba la tarea de sacarlas, esa es otra cosa que les puedo enseñar más adelante, o que también lo pueden hacer, y es sacar las 6 cosas más importantes que tienes que hacer al día siguiente. Porque, ¿qué me pasaba? Yo llenaba una hoja de todas las cosas que tenía que hacer, pero resulta que me di cuenta que ni siquiera era una agenda, era una lista de pendientes lo que yo estaba sacando, y que estaba combinando cosas que eran urgentes y cosas que no eran urgentes. Entonces entendí que sacar los 6, o pueden ser 6 o pueden ser 3, como ustedes quieran. Creo que 3 es más efectivo. Las 3 cosas más importantes que tienes que hacer al día siguiente, que son con las que sí o sí tú vas a empezar tu día. Y ya de esa manera, entonces tú vas depurando tu agenda. Es muy importante tener presente eso. Entonces, ejemplos: pedir hora al doctor para el control de tu hijo o un control tuyo, preparar una capacitación, ¿sí? Porque generalmente, pues, lo ideal es que esta sea con tiempo, entonces que yo pueda hacerlo. Ahora viene un tema que era el que les decía ahora, que nos cuesta muchísimo, y es el de delegar. A mí delegar me ha costado mucho en la parte laboral y en la parte familiar. Uno a veces piensa que si uno mismo no hace las cosas no van a quedar bien hechas. Y esa es una creencia limitante que tenemos que romper con ella, porque esa creencia limitadora no me deja avanzar y crecer, y también le impide el crecimiento a las demás personas, tanto a nivel hogar como a nivel empresarial. Y les voy a contar por qué esto es tan importante. Porque cuando tú delegas, y estamos hablando en una tarea de liderazgo, las personas empiezan a entender eh, cuál es el valor de la responsabilidad. Las personas empiezan a buscar herramientas para cumplir con eso que tú le delegaste. Entonces se salen de su zona de comodidad y empiezan a hacer cosas diferentes. Y lo mismo funciona en el hogar. Entonces, si tú empiezas a delegar una tarea que siempre hacías tú, esa persona va a aprender algo nuevo, te va a apoyar en tu negocio, va a valorar todo lo que tú hacías por esa persona, y va a aprender para la vida. Todo lo que uno aprende le sirve, y la mayoría de las cosas, cuando uno delega, son cosas que edifican y que enseñan para la vida. Entonces, ¿qué voy a delegar? Lo que es urgente, pero que no es importante. Lo que otra persona puede hacer por mí, y si soy un poco perfeccionista, le enseño cómo lo debe de hacer. Entonces, acá la clave es delegar, que otro lo haga por ti. Aquí en este negocio hay que aprender a delegar muchísimo. Entonces, delegar en un hijo, en el esposo, en una mamá, en una nana, en una secretaria, pero siempre asegurarnos de que esa tarea quede realizada. No trates de ser la supermujer, porque si bien nosotros podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, hay algo que también aprendí, y es que tú puedes hacer 1000 cosas al tiempo, pero solo te puedes enfocar en una sola. Tu enfoque, tu enfoque. No estoy hablando de hacer. Puedes hacer muchas, pero solo te puedes enfocar en una. Yo respeto las actividades y cómo cada una gestiona su tiempo. Pero cuando tengo la oportunidad de hablar con ustedes y a veces no están teniendo los resultados que quisieran tener, yo me atrevo a hacer esa pregunta. O yo ya sé, porque yo sé que muchas tienen otras actividades y hacen otras cosas. Pero entonces, como les digo, ustedes pueden hacer muchas tareas, pero ahí mi pregunta es: ¿en qué están enfocadas? ¿Sí? Porque yo he visto personas llegar a los rangos más altos en la compañía teniendo un trabajo tradicional. Pero entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿Quién me escribe en el chat? ¿Qué hace la diferencia de que una persona tenga un trabajo tradicional, sea mamá, sea esposa, y que logre llegar a un rango, a una mamá que sea emprendedora o empresaria 100%, que tenga todo su tiempo libre para alcanzar o desarrollar su negocio y alcanzar un rango?
¿Qué hace la diferencia? O más bien no tanto qué hace la diferencia, sino qué caracteriza a estas dos personas, porque las dos pudieron cumplir ese mismo objetivo, solo que manejan el tiempo de diferentes maneras, ¿sí? Pero hay algo importante que les acabé de mencionar. ¿Qué es eso que hace que esa persona lo pueda cumplir haciendo 1000 actividades al mismo tiempo, entre ellas un trabajo que no tenga nada que ver con su emprendimiento y entre otra persona que tenga todo el tiempo disponible para desarrollar su negocio? Entonces, el que tenga una gestión adecuada del tiempo es una tarea importante, pero en una sola palabra yo se los dije ahora, ¿qué se necesita? ¿Qué tiene que tener esa persona? Tanto con trabajo o sin trabajo. Un elemento necesita tener, uno solo, para tener éxito en su negocio. ¿Cuál es? Enfoque. Enfoque. Ella puede tener un trabajo tradicional, puede ser mamá, puede ser esposa, puede ser hija, hermana, pero si ella está enfocada en lo que quiere obtener haciendo su negocio, aún con otras actividades, ella lo va a hacer. Y también he visto personas con todo el tiempo del mundo disponible, inscritas en el negocio, y cuando he tenido la oportunidad de que me cuenten cómo es su día a día, pues están desperdiciando el tiempo en actividades completamente improductivas. Y entre ellas, el tema de que me lo han dicho. No, es que me quedé, como ya ahorita no estoy trabajando, entonces me la paso viendo Netflix. Y yo digo, Dios mío, ¿y con eso vas a mercar? Sí, a veces es fácil acomodarse, los seres humanos somos acomodados. Y entonces decimos, no, pues no tengo afán, me liquidaron y con la liquidación puedo ver Netflix unas cuantas semanas. Y yo digo, ¿y si cambias esa mentalidad y dices, si puedo invertir mi liquidación o ahorrarla y más bien aprovecho este tiempo que tengo disponible para generar más billete y alcanzar o estar en el lugar que quiero estar mucho más rápido, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque a nosotras, las mujeres, nos cuesta muchísimo delegar. Yo les voy a compartir personalmente qué me pasaba a mí con el tema de delegar o qué descubrí. Yo descubrí que yo perdía mucho tiempo haciendo las cosas, las tareas del hogar, sobre todo cocinando. Entonces yo tuve que llegar a un acuerdo con mi familia y yo dije, bueno, o yo invierto 2 horas, en promedio le toma a uno cocinar y entre lavar los platos y sentarse a comer 2 o 3 horas cocinando, o yo esas 2 o 3 horas me voy a trabajar a la calle y mientras que un almuerzo me podía valer, un ejemplo, 20, yo en esas 2, 3 horas me podía generar 100, pagaba el almuerzo y me quedaban 80. Y entonces ahí entendí que mi tiempo valía tanto que tenía que delegar el tema del almuerzo, por ejemplo, y el tema de alguien que me arreglara la casa. O si yo era más berraquita, pues me levantaba en un horario donde yo no iba a ser productiva en mi negocio. Cuando yo hablo de actividades productivas, estoy hablando de actividades que me generan dinero ahí, como vender o reclutar. Esas son las actividades productivas en tu negocio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no iba a delegar, entonces tenía que hacerlo. Adivinen en qué momento tenía que hacerlo. En un momento donde yo no pudiera ser productiva, o sea, a las 5 de la mañana o a las 10 de la noche, donde no le puedo vender a nadie porque pues ya a esa hora voy a incomodar, o a las 5 de la mañana donde todo el mundo está durmiendo y yo pues me pongo a hacer oficio. Pero como nosotros estamos en este negocio para mejorar nuestra calidad de vida, yo creo que eso es lo más lindo que uno puede experimentar en este negocio, que tú puedes darte los gustos o los lujos
de una persona que tiene que trabajar o que se ha desgastado trabajando mucho para poder tener ese nivel de vida. Entonces, ¿yo qué dije? Yo dije, le pago a alguien para que venga y me arregle la casa 3 veces a la semana y el resto de los días los chicos tienen que apoyar y ellos tienen que ayudar a que esto mantenga limpio y organizado. Entonces, les delegué las tareas del hogar divididas entre los dos y les dije, o hacen las tareas del hogar o vienen y trabajan por mí y yo me quedo haciendo las tareas del hogar y les hice cuentas, porque a los hijos hay que mostrarles con números cómo es la cosa. Entonces yo les expliqué, en este tiempo yo me puedo ganar X cantidad de dinero. Si ustedes ayudan aquí con estas tareas del hogar, yo voy a estar facturando. Entonces podemos ir al cine, podemos ir al restaurante chévere, pues podemos ir un fin de semana de paseo. Pero si yo me quedo acá lavando, planchando y cocinando, entonces en 3 horas pues es un dinero menos. Y pues ¿qué creen? Que no podemos ir a ninguna parte, ni podemos comer rico. Entonces ahí yo entendí eso. Entonces la gente cuando me preguntaba que yo por qué no cocinaba, yo le decía porque cocinar no me da plata, no me genera billete. Y la gente era como, entendí que cocinar no me generaba billete. Por eso si yo lo puedo delegar, lo delego las veces que sea, ya sea que lo haga, porque ya ellos ya están grandes y ya cocinan, o que se compra un almuerzo por fuera. Entonces ahora, cuando ellos como que, ay, mami, cocina tú, entonces yo les digo, yo cocino, pero usted factura por mí. Entonces cuando ya les digo eso, no, mami, ve a trabajar que nosotros cocinamos, ¿sí? Entonces, ojo con eso porque nosotros, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes y los emprendedores nos tenemos que reinventar todos los días. Aquello que no me está funcionando, tengo que cambiarlo por eso que realmente sí me funcione. Elimina, sácalo de tu cabeza. Esas ganas de aprender a tejer, por ejemplo, nosotros somos felices haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa? Esas cosas nos roban tiempo y energía. ¿Sí? Tiempo y energía. Vean, hay muchas cosas que a mí me encantan, pero que no las hago porque no me producen billete. Así nos tenemos que volver. Yo digo, les voy a contar aquí un secreto. A mí me encantan los videojuegos. Si usted me quiere ver feliz, sentarme a jugar PlayStation. O sea, soy la mujer más feliz del mundo. Pero no lo hago, ¿saben por qué? Porque no tengo tiempo para perder. Entonces, yo tengo que eliminar eso que a mí me desenfoca de lo que realmente yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué digo yo? Cuando yo ya esté en el lugar que quiero estar, puedo jugar Play, puedo invertir mi tiempo en lo que yo quiera. Por eso, haz lo que tengas que hacer ahora para que mañana hagas lo que te gusta hacer. ¿Sí? Entonces, las mujeres somos felices. Ay, no, este closet está súper desorganizado. Vea que este niño no organiza bien esas camisetas. Voy a ir a ordenar. ¿Cuánto tiempo te toma eso? 1 hora. ¿Cuántas entrevistas puedes hacer o presentaciones de negocio puedes hacer en 1 hora? Una o quizás dos. ¿Sí? Entonces, o cuántos productos podrías venderte contactando personas, ya sea presencial o virtual, en 1 hora. ¿Cuántos productos te vendes? Varios, unos cuantos. Entonces, ser una superdeportista, tú puedes hacer ejercicio, sí, pero ser un superdeportista implica demasiado tiempo, dinero, esfuerzo, ¿sí? Entonces, cuando tú te conviertes en el mejor de tu deporte favorito, pues vas a tomar, eso te va a tomar más tiempo del que debería para que puedas tener ese crecimiento, esas actividades productivas. Saca cualquier cosa que te torture la cabeza, que lleves años tratando de hacerlo y no lo haces, ¿sí? Uno siempre dice, ay, yo siempre he querido hacer tal cosa, pero no la he hecho, ¿sí? ¿Y qué pasa? Eso me desconcentra porque me taladra la cabeza cuando yo sé que de verdad no lo voy a hacer o no es el momento.
Por ejemplo, a mí me pasó mucho con lo del ejercicio. Yo me taladraba la cabeza porque yo había dejado de hacer ejercicio. Y al principio era, ay, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacerlo. Y yo sé, tengo. Y siempre era con el ejercicio en la cabeza hasta que hubo un momento que dije, lo voy a eliminar por ahora y lo voy a retomar cuando yo esté lista para retomarlo, tanto físicamente como mentalmente, y sea el momento. Entonces, hay cosas que uno tiene que bloquear inmediatamente. Hay algo súper importante que tienen que saber aquí en este tema de la gestión del tiempo. Y es que cuando uno es emprendedor o empresario, la gente o en el hogar o la familia o los amigos también piensan que uno está desocupado. Porque como no te ven saliendo con el bolso a cumplir el horario a un trabajo normal, entonces la gente piensa que tú tienes todo el tiempo del mundo disponible. Entonces te empiezan a pedir favores de que pagues aquí, de que pagues allá, venga, usted por qué no me lleva allí, usted por qué no me trae acá, usted que le queda más tiempo que a mí, ¿por qué no cambia esto o por qué no aquello? Ojo, ojo porque me pasó al principio muchísimo. Y aunque yo no caí en el juego, sí sentía que tenía la responsabilidad de ayudarles a las personas en otras actividades porque yo no dejaba de hacer las mías por hacer las de ellas, pero sí asumía la responsabilidad y les decía, cuando tenga tiempo, lo hago. Entonces, con una agenda reventada de demostraciones de productos, de capacitaciones, de presentaciones de negocio, y ay, es que tengo que pagar el recibo a fulanito. Es que le tengo que hacer el favor a sultanito. Venga, no he podido. Esto me taladra la cabeza. Venga, no he podido hacerle el favor. Pero yo creo que mañana, yo creo que pasado, yo creo que... Y ahí se va pasando el tiempo, pero tu cabeza está trabajando en eso y tú, ¿sí? Entonces, cuando tú le dejas claro, ven, yo sí trabajo y mi tiempo es inclusive más valioso que el tuyo, porque yo no me limito a una sola tarea, sino que me limito a más tareas. Entonces, pues un favor uno se lo puede hacer a una persona ocasionalmente, pero que no se convierta en un tema diario, que yo tenga que estarle solucionando las actividades o resolviéndole las gestiones a los demás miembros de mi familia o amigos quizás. Entonces, por favor, sean muy conscientes de qué actividades están robándose su tiempo y su energía. Entonces aprende a diferenciar las tareas que te suman y las que no, ¿sí? Siempre recuerden algo antes de explicarles esto. Cada vez que ustedes hagan una actividad, una tarea, usted pregúntese, ¿esto me genera billete? Si me genera billete, ¿es productivo? Sí. Si no me genera billete, ¿es productivo? No. No confundan estar ocupados con ser productivos. Son dos cosas diferentísimas. Entonces yo puedo tener mi agenda llena, pero esas tareas que están dentro de mi agenda, ¿me están trayendo dinero? Pueda que sí, pueda que no. Ahí les toca a ustedes evaluar eso. Pero siempre que ustedes coloquen una cantidad determinada de tiempo en su agenda o en sus vidas, pregúntense si eso les produce dinero. Es un ejercicio bastante chévere y cuando ustedes son conscientes de eso, empiezan a delegar por defecto, como lo hice yo, con el almuerzo, con algo tan básico como el almuerzo que uno diría, ay, no, es que la responsabilidad de una mamá es hacer el almuerzo. Sí, pero en el caso mío, que soy mamá y papá, también es ir a trabajar. Entonces, o cocino o produzco. Y cuando a veces refunfuñan, entonces yo le digo, ah, bueno, yo me quedo cocinando y vaya y me mantiene. Ah, no, mami, venga, yo cocino. Sí, porque se les olvida, pero como uno lo tiene claro, uno lo recuerda, ¿sí? Entonces, aprende a diferenciar en esas tareas que te suman y las que no. Tareas que te generan crecimiento en tu negocio. Son las tareas como vender o hacer presentaciones de negocio porque monetizan. Todo lo que monetiza es lo que te trae crecimiento. Y tareas que son importantes de hacer, pero que no te suman valor y que tú puedes o delegar o hacer en un horario que no sea un horario productivo, que, no, que sea un horario en el que tú no puedes vender, ni puedes prospectar, ni puedes presentar negocio, pues porque a esa hora difícilmente alguien se agenda contigo.
Entonces son preparar capacitaciones, hacer plantillas, ordenar productos en un estante, hacer flyers. Son actividades importantes que van dentro del negocio, sí, y que tal vez indirectamente monetizan, como un flyer, por ejemplo. Ese no me va a generar una transacción a la inmediatez, pero si es un evento, por ejemplo, puede ir la persona al evento y generarme la transacción en ese evento. O esta persona puede quizás ver una publicación mía y allí decir, oiga, quiero este producto por un flyer que yo diseñé. Sí, digamos que puede hacerlo de manera indirecta. Es ahí donde yo tengo que estar muy pendiente, ¿sí? De esas actividades que me van a permitir, sí o no, monetizar. Es que seamos conscientes, muy conscientes de eso. Y ya lo siguiente que viene es que ponerlo en práctica, porque cuesta. O sea, no crean que, o sea, yo pude hacerlo inmediatamente. No, a mí también me costó y se los compartí en la medida que hacíamos el entrenamiento. A mí me costó primero entender que tenía que manejar una agenda. Segundo, me costó también tener en mi cabeza que yo tenía que colocar todas las actividades en esa agenda. Me costó trabajar por una sola agenda. Me costó delegar, me costó decirle a la gente, venga, es que yo tengo un trabajo que es inclusive más ocupado que el suyo, así que por favor, no tengo tiempo de hacerle sus tareas y me costó muchísimo delegar. Por eso yo trato, ojo con esto también, a veces cuando buscamos delegar, entonces delegamos también en las personas incorrectas. Y eso puede pasar mucho en este tipo de negocios, sobre todo cuando ya somos líderes. Entonces, hay personas que son muy queridas y les gusta estar metidas en todo. Y entonces te pueden decir, venga que yo le ayudo con eso y eso es chévere porque te quita una carga, pero tienes que saber si esa persona tiene una gestión adecuada del tiempo y eso no se va a convertir en una carga también para esa persona y ella va a dejar de hacer lo que tiene que hacer por estar ocupada haciendo lo que tal vez ella se acomidió o lo que tú le delegaste por hacer. Y eso lo he tenido súper claro. Yo prefiero tener un asistente y pagarla de mi bolsillo que poner a una persona de mi organización a que me haga cosas porque eso le va a impedir su crecimiento. O hacerlas yo misma. Hay muchas cosas que yo, aquí donde me ven, yo sé de todo un poquito. Entonces hay muchas cosas que yo prefiero hacer antes que decirle a una integrante de mi equipo, te delego esto porque ella, si no tiene una gestión adecuada del tiempo, puede enfocarse solamente en hacer esas actividades puntuales y olvidarse de que tiene que monetizar. Entonces, pues eso es el entrenamiento de hoy. Espero que les haya sumado mucho valor. Espero que de verdad ustedes empiecen a hacerlo. Les recomiendo Google Calendario. Es una herramienta muy chévere, la que yo utilizo. Ahí puedo colocar todas las actividades que yo tengo para hacer y, y ahí le puedo colocar colores, le puedo pedir que me recuerde antes de. Entonces es una herramienta bastante interesante que me permite gestionar muy bien todas las actividades que yo realizo. ¿Listo? Entonces,